quiero darles las gracias a Iván y a Concomitentes por juntarnos aquí hoy con toda esta gente maravillosa y ojalá efectivamente este sea un espacio de activación del deseo colectivo y que salgamos todas de aquí pensando en cómo transformar el mundo para que se parezca un poco más a lo que deseamos, cuando a veces ni nos permitimos desear un mundo mejor. Sobre todo ahora, ¿no?, que con esto que hablábamos del desánimo y del malestar hace tanta falta que dejemos de lado, como diría la Judith Butler, las pasiones tristes que siembra el fascismo, como son el miedo y el odio, y nos tiremos a las pasiones alegres, a esa alegría compartida y a ese deseo irresistible que sí que es movilizador y que podemos ver hoy, ahora mismo, en la Plaza de la Virgen en Valencia, insisto, donde están defendiendo la educación pública. Y cuando pensábamos que en este ciclo inconcluso de manifestaciones contra Amazon nos habíamos agotado, nuestros cuerpos siguen queriendo más y han aprendido modos de hacer. Y saben que donde nos instalamos va a hacer falta que nos saquen con aceite. Y bueno, sin más y con gran alegría, quiero presentaros a las personas que han querido venir hoy aquí. Empezaremos por Anaís Florín, artista e investigadora postdoctoral que trabaja con relatos y memorias de las luchas territoriales, no solo, y bueno, que nos tiene mucho que enseñar sobre cómo activar, cómo hacer vivas esos archivos. Después está Nuria Güell, que es una artista visual que cuestiona normas sociales, jurídicas y morales. Tensionando sus límites y sobre todo cuestionando su existencia o supervivencia. Y yo creo que es algo que también tenemos que hacer, como decía antes la señora, ¿no? Y por último, Wen, que es profesor e investigador desde la filosofía, la estética y la educación, que nos va a ayudar a profundizar en el deseo para ver cuándo es movilizador y cuándo pasa de individual a colectivo. Y la pregunta, bueno, yo voy a iniciar un poco el tema lanzándoles a cada uno de ellos una pregunta. En el caso de Wen, la pregunta es: ¿qué nos puedes decir sobre el deseo? ¿Cómo generar deseos comunitarios que no supongan cierres identitarios? ¿Y qué diferencia hay entre la acampada de la Plaza de la Virgen y una comunidad de Jimbro? Voy a coger este. Bueno, primero dar las gracias a Iván, a Concomitentes, a mi hijo, por organizar esta mesa y por contar conmigo. Gracias también a los asistentes. Bueno, yo me voy a aproximar a algunas de las palabras que aparecen en el título y de paso recojo la pregunta que me has hecho, tradición, sin avisar, como diciendo, yo me he preparado esto, pero dices, yo te voy a hacer otra pregunta. Bien. Bueno, voy a uno de los conceptos, que es emancipación, ¿no? Yo cuando pienso en emancipación, pienso en libertad, pienso en autonomía, pienso en independencia. Ahora, podemos hablar de emancipación desde un punto de vista individual. Una persona se emancipa, quiere decir que bueno, adopta como un nuevo modo de vida. Esa persona pues, decide vivir la vida de una manera diferente a lo que estaba preestablecido. Pero también podemos hablar de emancipación colectiva y ahí pasa algo más. No solamente un colectivo decide vivir la vida de una manera diferente a como estaba preestablecido, sino que de repente con la emancipación colectiva va asociado a alguna transformación. De repente el mundo empieza a transformarse, a diferencia que la emancipación individual, que muy pocas veces, casi nunca, genera una transformación. Sin embargo, yo pensando todos los movimientos de emancipación colectiva, te das cuenta que no todos acaban realmente transformando la estructura del mundo. Y algunos aparecen y luego desaparecen y entonces el mundo permanece igual. Reflexionando sobre estos movimientos que a lo largo de la historia han conseguido transformar esta estructura o generar realmente cambios estructurales en el mundo,
Considero que hay como 4 fases en el despliegue de estos movimientos emancipadores que logran esa transformación. Voy a mencionarlo porque creo que son palabras importantes, si se entienden bien, y si no, pues al menos que resuenen en la cabeza como diciendo, ¿este que dijo algo de eso? Pero bueno, digamos que yo lo he pensado y que parece que encaja. El primero es que todo movimiento emancipador, si quiere generar un proceso de transformación, comienza de una manera inesperada. Es decir, un momento determinado en el que algo imposible se convierte posible, ¿no? Es como ese momento de irrupción. Pero también es verdad que si quiere aspirar a transformar, no solamente se basa en ese momento de irrupción, sino que la segunda fase es la búsqueda de una consistencia. Hay que consistir, porque si no, eso que aparece y desaparece, eso imposible, pues como dice la propia palabra, al ser imposible, de repente vuelve a la normalidad. Entonces, los movimientos de transformación colectiva a lo largo de la historia han sido capaces de repente de sostener y de mantener estructuralmente esa irrupción, por lo general buscando estrategias de organización alternativas a las estrategias existentes. La tercera fase sería la expansión. Si realmente se aspira a transformar, debe haber un proceso de contagio, de llegar a diferentes puntos de la situación. Solo así se consigue, digamos, generar una especie de transformación. Es decir, no se conforman con mantenerse en un lugar, sino se expande. Bueno, todo lo que estoy diciendo, si queréis, lo digo porque no tengo mucho tiempo, pero podríamos interpretarlo, por ejemplo, con lo que está pasando ahora, con lo que pasó hace tiempo, o como veis, y tratar de ver si encaja o no encaja. Por ejemplo, el movimiento que está ocurriendo ahora a partir de una irrupción, que de momento estamos en la fase de irrupción, pues podría llegar a transformar lo que nosotros entendemos como el sistema educativo si llegase a expandirse o a alcanzar estas fases que yo estoy mencionando. O a lo mejor no, ¿no? Bueno, y la cuarta fase es una fase un poco peculiar porque digamos que no se mantiene en un tiempo determinado, en una época determinada, sino son capaces, es un proceso de transformación que si realmente ha tocado las estructuras del sistema, persiste en épocas diferentes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, algo que me ha parecido muy gracioso, como uno de los últimos movimientos que yo considero que han generado cambios estructurales en el sistema fue el 15M, las acampadas y movimientos colectivos autónomos, como esa reactivación, cuando parecía que ya se había desaparecido, de repente inspira, ahora está empezando a inspirar al movimiento de docentes a organizarse de una manera. Fijaros cómo lo que parecía que había desaparecido, pues vuelve a aparecer. Vale. ¿Y qué le pasa al deseo? Bueno, el deseo es lo que yo considero que es la energía que mueve a estos movimientos. No es tanto una energía intelectual, sino es una, digamos, como estas bicicletas que antes le ponen una batería de repente y no tengo que hacer tanto esfuerzo, es ese motor, esa energía que funciona. Pero lo característico es que en todos estos movimientos de emancipación colectiva, ese deseo genera nuevas posibilidades. Genera siempre abertura, porque si no hay abertura no hay emancipación, evidentemente, es repetir lo mismo. Entonces, a lo largo de todo este proceso, para mantener el deseo abierto, porque si el deseo se cierra, deja de ser una energía. Y entonces aparece otro tipo de esfuerzos, que es lo que genera cansancio. Pues para mantener esos deseos abiertos se utilizan o han utilizado muchas estrategias. Todas estas estrategias o operaciones funcionan en las diferentes fases que he ido mencionando. Por ejemplo, en la primera fase, en la fase de irrupción, todo el deseo surge de una manera inesperada, va asociado a algo indeterminado, algo que carece de sentido. Por lo general no se espera y no está predicho en principio, ¿vale? No hay nada que justifique que de repente ese movimiento va a aparecer y se va a constituir. Pueden haber indicios, pero el hecho de que aparezca siempre sorprende. Entonces eso es una manera de mantener la abertura. El siguiente es que ese deseo, que en principio estaba ligado a unas individualidades concretas, es un deseo que va asociado a una figura de identidad genérica. Cualquiera puede participar en eso. Es decir,
No son solamente una cuestión de docentes lo que está pasando aquí, es una cuestión de cualquiera. Y eso es fundamental para poder entender el proceso de transformación de los movimientos emancipadores. El deseo no es particular. Ya se esforzarán las administraciones por querer hacer demostrar que esto se trata solamente de docentes que reivindican cuestiones sectoriales. Y, por otro lado, los que participamos en la lucha deben esforzarse de buscar que realmente esto no es una cuestión simplemente de sectores, es una cuestión de cualquiera. Lo siguiente es que estos procesos deben expandirse. Pero ¿cómo se expanden? No se expanden con un patrón determinado, porque el patrón, la norma, cierra el deseo. Entonces hay que mantenerlo abierto. No es lo mismo lo que está pasando en determinadas escuelas de la Comunidad de Valencia o de Valencia que lo que puede ocurrir en determinadas escuelas de la periferia o incluso en otras provincias del Estado español. No es la misma receta para todos. Y ser capaces de percibir esa diferencia y abordar los problemas punto por punto es una manera también de mantener despierto ese deseo. Y finalmente, el deseo no desaparece, siempre permanece. En ocasiones podemos estar más o menos agotados, se puede cansar, pero siempre está latente y siempre se puede reactivar. Eso permanece. Tratar de mantener y recuperar movimientos pasados y el deseo y esas estrategias y tratar de reactivarlas mantiene despierto y mantiene abierta ese deseo, ¿no? El deseo de que algo se hizo también en el pasado y que hay como una especie de lucha que nos mantiene y nos mantiene unidas, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vale. Si todo está tan claro, pues entonces, ¿por qué no hay tantos cambios? Bueno, y eso es una cosa que quería mencionar, ¿no? No hay tantos cambios, diréis, porque nos han prohibido desear. No, todo lo contrario. Las sociedades contemporáneas no prohíben el deseo. Lo que hacen es movilizar mucho deseo, pero no es un deseo que sea auténtico, es un simulacro de deseo. Es un simulacro de deseo porque es un deseo que se basa en necesidades previstas de antemano. Es como funciona la sociedad de consumo. Tú te crees que estás deseando algo con independencia, algo que te va a emancipar, algo que va a cambiar algo, pero realmente no está cambiando nada. Ya te han analizado previamente los patrones de consumo, te han generado necesidades y tú lo que haces es simplemente buscar un objeto que permita satisfacer. Pero la satisfacción no es deseo, es otra cosa. Es resolver una necesidad. Entonces, las estrategias que utiliza el sistema, no sé si lo utilizan de manera consciente o no, esto no, yo creo que no hay gente tan inteligente en las administraciones para hacer eso, pero sí hay dinámicas. La gente que es inteligente yo creo que están en las empresas, en las grandes empresas de consumo y esto, ahí sí, esas gente sí que controlan, contratan a gente que entiende cómo funciona la psicología humana y luego lo utilizan. Pues bueno, lo que hacen es tratar de clausurar cada uno de los deseos de apertura que yo he mencionado antes con diferentes estrategias de cierre. Y entonces, en lugar de poder aspirar a mantener siempre despiertas esas movilizaciones, pues las van clausurando. Por ejemplo, clausuran cualquier deseo de irrupción de algo imposible. ¿Cómo? Pues con el cálculo. Cualquier persona tiene que controlar si aquello que yo voy a desear es rentable o no rentable en términos económicos. Esto ya es un tipo de clausura. Luego, lo clausura con identidades. Como he dicho antes, esto no es esta manera de desear una educación diferente, no es de todos o de todas. Esto es una cuestión solamente de los profesores y de las profesoras que quieren más dinero. Entonces, la identidad cierra el deseo, ¿vale? También genera patrones y en lugar de decir, bueno, vamos a difundirlo por todo el Estado español, es un esfuerzo y entonces tratan de clausurar el deseo diciendo no es todo el Estado español. Esto es una cuestión de Valencia, la cuestión de la lengua. Aquí lo que se trata es la lucha por la lengua. Y entonces clausuran el deseo ligándolo a la identidad. Y haciendo todas estas estrategias, pues entonces van cerrando deseos. Nosotros nos creemos que deseamos cuando realmente lo que estamos haciendo es simplemente satisfaciendo necesidades. Entonces, con esta sutileza, el problema no es entonces cuánto deseamos, que deseamos mucho, sino que si realmente esos deseos van asociados
a abrir nuevas posibilidades. En el momento podemos abrir nuevas posibilidades, se pueden incorporar otras subjetividades. El reto, por lo tanto, de una comunidad deseante no es tanto buscar o asociarnos en torno a unas respuestas compartidas, sino a una pregunta compartida, a tratar de buscar procesos de investigación en el que se experimenten nuevas maneras de entender la vida, o no la vida es muy genérica, ¿no? Pero la vida educativa, la vida del barrio, determinadas birras. Es decir, procesos de búsqueda, de investigación, explorar consecuencias de afirmar una hipótesis que carece de sentido para la sociedad en la que vivimos. Eso es una comunidad deseante. Aspirar a mantener ese deseo abierto por cada una de esas fases que yo he mencionado. Pero no sé si he contestado la pregunta, porque al final he hablado de lo que yo quería hablar. Bueno, yo creo que has contestado maravillosamente. Y que además se enlaza mucho con lo que nos va a presentar Nuria. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale, en tus obras tensionas mucho los límites para cuestionar las fronteras, los estados, los sistemas financieros, las pruebas del amor. Y de esta manera abres la posibilidad de generar otros deseos, que es lo que estaba planteando Gwen antes. ¿Qué nos puedes decir sobre la potencia política de este desplazamiento? La Potencia política de este desplazamiento. Vale, voy a empezar. Gracias por estar aquí, por la invitación. No sé. A ver, lo que yo voy a hacer es contar 4 o 5 proyectos así rápidos, porque yo pienso desde la práctica, haciendo. Y bueno, no es muy bien tu pregunta, la respuesta a tu pregunta, pero sí pienso que para que pase algo al otro, a ti te tiene que pasar algo de verdad. Ahora hablo en términos de práctica artística, ¿no? O sea, creo que eso, vaya, es fundamental. Que los proyectos de alguna manera también te tienen que transformar para que eso se pueda contagiar, ¿no? Yo he hecho una selección de proyectos de diferentes momentos de mi práctica, pero que han sido como proyectos que han tenido la capacidad de que el deseo que a mí me lleva a hacer la cosa se contagiase. Bueno, seguramente que la gente que se sentía interpelada por eso sería por otros motivos, ¿no? Pero yo he visto como el feedback de mucha gente que no es del mundo de la cultura escribiendo e intentando como poder aplicar algo de lo que yo proponía. Entonces, nada, voy a enseñar los proyectos. Bueno, empezaré por un proyecto que es del 2008 o 2009, que se llama Aplicación Legal Desplazada, Reserva Fraccionaria. Voy a ir súper rápido. Básicamente es la crisis subprime, ¿no? Antes del 15M, toda la crisis financiera, ¿no? Los desahucios. Entonces, yo estaba estudiando en La Habana. Cuando regresé empecé a intentar entender de dónde había salido, ¿no? Que básicamente es cómo se genera el dinero. Entonces estudié un poco el sistema financiero y encontré el sistema de reserva fraccionaria, que es como los bancos crean dinero de la nada, ¿no? Entonces, a partir de aquí, que eso es una estafa, pues a partir de aquí lo que decidí es crear un plan maestro donde los ciudadanos pudiéramos aplicar a la banca la misma ley que la banca nos aplicaba a nosotros, ¿no? Básicamente, difundir cómo robar a los bancos, cómo expropiar dinero a las entidades bancarias, ¿no? Y eso sale del deseo, y el deseo sale de la rabia muchas veces, al menos en mi caso y en mi práctica, ¿no? Vale, entonces nada, organicé estas jornadas,
busqué a personas expertas en eso, ¿no? En este caso había un economista, pero también Enric Duran, que es un activista que expropió 500.000 euros a entidades bancarias y luego lo utilizó para iniciativas anticapitalistas, y Lucio Ortubia, que en paz descanse, anarquista vasco, que hacía varias expropiaciones y falsificaciones para financiar la lucha contra Franco, entre otras luchas, ¿no? Ellos transmitieron sus conocimientos. Eso es algo que también en mi práctica siempre está, como llevar conocimientos que normalmente no están en la academia, entrarlos en la institución. Me parece que es muy importante escuchar pues atracadores de bancos, pero también trabajadoras sexuales, pero bueno, niños, no las voces autorizadas, ¿vale? Eso me parece que es clave. Entonces lo hicimos en la Rimaya, que también es una universidad, bueno, era una universidad libre en Barcelona, y nada, el manual y luego pues al año pues eso ya lo pudimos empezar a difundir en el 15M, ¿no? Y en las plazas. Bueno, pues este es uno de los proyectos que os quería enseñar. Yo no suelo trabajar con comunidades, aunque se hable de deseo colectivo. Trabajo más desde lo que a mí me mueve, porque es lo que podré sostener en los procesos largos, pero buscando cómplices, buscando aliadas, ¿no? Y muchos de los proyectos al final se convierten en manuales. Entonces son recursos para el común, ¿no? Creo que eso es una de las partes colectivas de un deseo que puede surgir al principio de manera individual, para ver cómo sostenerte en este mundo. Ayuda humanitaria. Otro proyecto que en este caso estaba estudiando en La Habana, y lo que hice fue ofrecerme como esposa al muchacho que me escribiera la carta de amor más bonita del mundo, ¿no? Era un intercambio de servicios. Yo me ofrecía como esposa y me comprometí a hacer todos los procesos hasta que obtuviera la nacionalidad española, y a cambio el chico ganador tenía que estar a mi disposición para cualquier cosa que yo le pidiera. Esto es lo que linka con el título, que cínico, ayuda humanitaria, ¿no? Que ya sabemos que siempre quiere algo a cambio. Bueno, nada, pues eso, por La Habana, y cuando me decían algo les daba el flyer, empezaron a llegar las cartas de amor. Hice un jurado de 3 jineteras cubanas, de 3 prostitutas cubanas. Me parece que era un buen jurado para decidir cuál era la carta más bonita. Fue esta. Y él fue su autor, Jordanis, mi ex marido, ¿no? Básicamente, sí, mi ex marido, porque ya nos hemos separado, porque ya conseguimos el objetivo, ¿no? Nos casamos, engañamos a las autoridades españolas en Cuba y en España, demostrando que nuestro amor era real, con fotos que nos hicimos un día cambiándonos de ropa, y dijimos que era como un año de la relación de amor. Y nada, y cuando ya tuvo el pasaporte español, que es lo que él quería, nos divorciamos en un museo. Y ahí se terminó el para que nos pagaran el divorcio, ¿no? Porque si no... Sí. Entonces hay algo de eso, ¿no? Bueno, subvertir la ley de extranjería, obviamente, pero también de pues la institución matrimonio. ¿Cómo le podemos dar otros usos? ¿Cómo podemos repensar lo que tenemos asumido? ¿Ya es mío? No, ¿no? No. ¿Ya me toca parar? No. Vale. Que otra vez es como un manual, que bueno, es Vox Populi, ¿no? La manera de utilizar el matrimonio para subvertir la ley de extranjería, pero bueno, eso. Después de hacer varios proyectos intentando subvertir la ley de extranjería, al final dije, aquí lo que hay que subvertir es nuestras cabezas, ¿no? Y quizás repensar la necesidad de identificarnos con una identidad nacional, ¿no? Que en el fondo lo que refuerza es el Estado-nación. Bueno, este es nuestro pasaporte, como sabéis, y que lleva toda la carga que lleva, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que hice fue ir a muchas instituciones estatales, hasta que al final tuve que escribir al ministerio,
de Justicia para ver cómo podía renunciar a la nacionalidad sin adquirir ninguna otra, ¿no? Porque siempre me decían, tú quieres la catalana, ¿no? Y no va por aquí el proyecto. Va como para superar la cosa de la identidad nacional como identidad, como identificación, ¿no? Un poco lo que está comentando. Nada, pues eso, escribí una carta con todos los motivos y la presenté a diferentes administraciones públicas, trabajé con una abogada, que hicimos varios informes, ¿no? Y este es el del derecho de autodeterminación, no lo sé, sí. Bueno, entonces nos decían que no se podía y al final dije, bueno, pues voy a aplicar el derecho a la autodeterminación, ¿no? Y es curioso porque lo presentamos el 1 de octubre del 2015, ¿no? El 1 de octubre, ¿no? Y la respuesta fue, ¿no? Este derecho solo es colectivo, ¿no? Tú sola no lo puedes aplicar, ¿no? La respuesta del Ministerio de Justicia. Y luego, bueno, el 1 de octubre del 2017 ya vimos cómo lo dejaban aplicar en Cataluña, ¿no? Nada, pues de este proyecto también... Bueno, esto es la respuesta final, que fue un intercambio de cartas al final, donde me dijeron que no había manera, que siempre tenemos que tener un soberano por arriba y que no puede renunciar a la nacionalidad. Eso sí, el Estado sí que tiene el derecho de quitártela, ¿no? Penalizándote, ¿no? Bueno, de forma punitiva. Eso. Entonces, bueno, es otro proyecto que pasaría, ¿no? Si fuéramos muchas que quisiéramos renunciar a la nacionalidad y mandásemos esas cartas. Seguramente solo se colapsaría Correos, pero bueno, no sé, eso, ¿no? Pero sí que, bueno, después de hacer este proyecto, pues gente de muchos lugares, igual de cómo expropiar a los bancos, pues escriben y cómo se puede hacer y cómo es el proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso, como derechos que salen de la rabia individual, pues pueden llevar al menos a cuestionar verdades establecidas que muchas veces son construidas a través de operaciones simbólicas, ¿no? Me quedan 3 minutos. Bueno, me salto este proyecto. Bueno, es que a mí el deseo me ha traicionado porque he puesto muchos más proyectos de los que podía contar. Entonces, nada, nos vamos. Esto era México, pero chao. Parábolas de amor. Ok, el último. Parábolas de amor. Parábolas de amor es un proyecto que hice en el Teatro Nacional de Cataluña. Me invitaron a hacer una obra sobre el amor. Yo no soy de escénicas, pero sí me estaba preguntando sobre el amor, ¿no? Me estaba preguntando cómo se pasa del amor al odio, ¿no? O del amor a la muerte, ¿no? Cómo son dos caras de la misma moneda en muchos casos, ¿no? Entonces lo que propuse en el teatro fue hacer una lectura de poemas de amor o de relatos escritas por personas que habían matado por cierta noción de amor o puesto su vida en juego por cierta noción de amor. Busqué a estas personas en el territorio español, trabajé con 11 personas diferentes, pues había amor romántico, pero había amor a la patria, ¿no? Habían fachas del ejército español, que por cierto, estos cobran, ¿no? Para matar, cobran y tienen conmemoraciones, ¿no? Había amor a la revolución social, amor a Dios. Bueno, ahora me he bloqueado un poco, pero entonces a esta gente les pedía que si podían escribir sobre ese momento, sobre cómo pasaban de esa pasión a todo lo contrario, ¿no? Y nada, eso fue la lectura de poemas. Antes hablábamos, bueno, creo que los espacios de escucha son muy importantes. Aquí pues había pues una muchacha de ETA, una muchacha del Grapo, el militar, en fin, era una mezcla que
cuando los presenté todos, pues imaginaros, ¿no? Como a nivel ideológico era bastante fuerte la cosa, ¿no? Pues bueno, pudimos estar todos escuchándonos, ¿no? Y creo que hay algo de crear estos espacios también, espacios donde escuchamos lo que no queremos escuchar o a quien no queremos escuchar. Estamos súper polarizados y cada vez va más. Entonces, escuchar sí, pero también escuchar al que no queremos escuchar. Creo que hay algo de eso y que pasan cosas cuando eso se da. De hecho, creo que sí, lo más fuerte del proyecto fue poder crear todo ese espacio y estar todas ahí bien. Vale, ya estoy, ¿no? De tiempo. Hice un ensayo sobre las pasiones, porque creo que no es el amor, que está muy mal entendido, que en verdad es la pasión la que es el reverso del odio, de la muerte. Y nada, a ver si puedo darle el play a eso y terminar. 30 segundos. Pero bueno, a ver si puedo dar, digo técnicamente, a ver si funciona. ¿Sabes? A ver. Muy bien, gracias. Lo que apareció es que cuando tenía 16 años, que era cuando había empezado a salir con él dentro de una pandilla, pero él era un poco rarito. O sea, era el que menos hablaba, el que siempre... Es como que estaba en aquella pandilla, pero estaba un poco así. Y ella pensó, mira, él me necesita, nunca me va a dejar. Entonces, claro, este nunca me va a dejar, que parece el ideal de amor, cuando eso se convierte en una realidad, de que el otro en realidad no puede vivir sin ti, eso es totalmente siniestro. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Solo vivo para ti. Si te marchas de mi vera, vas a saber lo que es bueno. Por tu vida, doy mi vida, que yo no puedo olvidarla. Bueno, eso, emanciparnos también de ciertas creencias establecidas, de ciertos ideales, ¿no? Bueno, hay algo de eso. Y también del relato de la cultura, porque, o sea, yo en verdad en este proyecto las personas que busqué eran personajes de los mitos griegos, ¿no? Que siempre matar por amor o dar la vida por amor es una cosa que se ve en el teatro y es heroica, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo eso cala? ¿Y cómo cala en todas estas canciones, no? Pues eso, también repensar el relato cultural porque, bueno, creo que nos limita más que nos potencia. Ahora sí. Bueno, yo creo que ha contestado muy bien lo de la potencia política del desplazamiento. Bueno, pues por último me gustaría hacerle una pregunta a Anaís Florín. Lo que apareció es que está luchando con la técnica. Vamos a dejarle su momento. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, mi pregunta simplemente es cómo utilizas la recopilación de memorias colectivas para recuperar comunidades y comunidades alternativas. Es una pregunta fácil. Es fácil, pero no es lo que habíamos hablado. O sea que no es tan fácil. Bueno, a ver, voy a intentar no liarme mucho. Entonces, bueno, lo primero, bueno, pues dar las gracias también por estar aquí todas. Y agradezco mucho que mi hijo haya traído a este espacio el tema de la huelga educativa, ¿no? que creo que justo hoy que hablamos de comunidades deseantes es como, bueno, pues una comunidad que claramente está deseando fuertemente, ¿no? Y ser escuchada y bueno, y desde aquí todo el amor y el apoyo a esos 25 días de huelga de las compañeras. Se me ha olvidado la pregunta ya. Con lo que yo quiera, ¿vale? O sea, sí, claro, mi hijo hablaba de memorias, pero de comunidades, y habíamos hablado de, bueno,
Sí, de cómo yo abordo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo abordo esto desde muchos lugares que no voy a poder contar todos, pero voy a hacer hincapié sobre los proyectos que tienen que ver con los archivos, ¿no? O sea, bueno, de cómo se organizan archivos autónomos en torno a estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, yo en Valencia formo parte de dos archivos, uno que se llama El Punt, que es un archivo físico de movimientos sociales que está en el barrio de Torrefiel, y otro proyecto de archivo que está especializado en movimientos en defensa de la huerta valenciana, que se llama Ores Dara, con dos compañeras que se llaman Alba Herrero, que está aquí, y Natalia Castellanos, que no está aquí, pero que tenemos presente siempre. Y entonces, bueno, pues pensando un poco estos días sobre esta cosa del deseo y intentar relacionarlo con, pues bueno, con esta cosa de los procesos de memoria compartidas, con los archivos, ¿no? Yo de repente pensaba, bueno, de repente no, porque también he estado leyendo a compañeras muy valiosas que están cruzando esta cuestión de la memoria y el deseo, como son María Rosón o Elena Castro, ¿no? Acaban de sacar un libro, bueno, ha salido hace relativamente poco un libro fantástico que se llama Memoria y Deseo, que os recomiendo mucho si os interesa el tema y tenéis más tiempo del que tenemos ahora. Pero bueno, llevándolo como más a mi práctica, ¿no? A esta cosa de los archivos autónomos, pensaba, claro, nosotras, aquellas personas que habitamos esos lugares donde custodiamos memorias de movimientos sociales, en realidad lo que estamos haciendo es custodiar las huellas de unos cuerpos deseantes, ¿no? O sea, es como... O sea, lo que nosotras cuidamos son papeles que dan, bueno, que cuentan, ¿no? O sea, los deseos que han habido compartidos por comunidades, ¿no? Deseos que muchas veces vienen relacionados con una agresión, con una opresión, pero que al fin y al cabo son deseos que apuntan a una vida compartida más digna, ¿no? Y entonces pensaba sobre lo importante que es esa tarea que tenemos, ¿no? En la que en realidad lo que intentamos hacer también es como pues evitar que se den cierres, ¿no? O sea, que nombraba antes el compañero, ¿no? De decir, vamos a cuidar y mantener a salvo esos deseos, ¿no? Esas memorias que además no caben en muchas instituciones, ¿no? Que de hecho son desechadas, y vamos a mantenerlas a salvo dentro de su propia comunidad, porque en la mayoría de estos espacios las personas que estamos ahí formamos parte también de esas comunidades militantes, ¿no? Entonces también tenemos como un vínculo fuerte con esos materiales y esos relatos, y que también a veces pasa por un deseo que es más individual, que tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Con el aprendizaje, ¿no? El descubrir, ¿no? El tocar el papel que ha sido tocado por otras, ¿no? O sea, pasan muchísimas cosas, ¿no? O sea, de repente era como cuántas cosas tienen que ver con el deseo dentro de este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, luego también, claro, hay un deseo por parte nuestra, ¿no? de mantener y de cuidar. Y luego una cosa que también me parecía bonita era pensar que en realidad estos espacios son lugares de encuentro entre comunidades deseantes. Es decir, hay una comunidad deseante, comunidades que nosotras custodiamos, y hay una comunidad que viene a buscarlas, ¿no? O sea, cuántas personas vienen a consultar, a buscar esas genealogías, ¿no? Desobedientes, o esas... hay un término que me gusta mucho de las hijas de Felipe que dice las genealogías celebratorias, ¿no? O sea, aquellas que vienen antes que nosotras, ¿no? De esa idea de pensar que nunca hemos estado solas dentro de nuestras luchas, ¿no? Que todas podemos encontrar a aquellas que desearon antes que nosotras, y entonces ese punto de encuentro es muy potente, ¿no? de poder aprender. Y bueno, y como decía también Elena Castro, que me gusta mucho, esta cosa de hacer comunidad con nuestras muertas, ¿no? De al final hay un continuo, ¿no? O sea, son lugares donde no hay una separación entre el pasado, el presente y el futuro, sino que hay un compromiso colectivo continuo, ¿no? Y que creo que es una cosa que muchas veces son tareas que pasan desapercibidas, por mucho que ahora mismo estemos viviendo un boom del archivo, ¿no? Pero al final es un trabajo como muy de la sombra, y que está como muy lejos de la épica de ciertas luchas, pero que creo que tiene como un rol importantísimo, ¿no? En el sostén de esos relatos. Y de hecho, volviendo a
Bueno, yo en realidad he puesto imágenes. Esto es una imagen que tenemos en el archivo de Aores Dara, que es de la manifestación que se hizo, bueno, de unas manifestaciones que se hizo para la Iniciativa Legislativa Popular en 2001 para proteger la huerta. Y bueno, me gusta mucho esta foto porque también me gusta mucho como este lema, ¿no? de arroparnos todos y todas. Y esto simplemente es ilustrativo. Pero para cerrar quería como nombrar una anécdota y una cita que he traído, que en el contexto, por ejemplo, de la huelga educativa, todo esto que estoy contando yo lo vi porque antes de que empezara la huelga vino un compañero, Marco, que estaban pues, organizándose en ese momento, y él vino al Punt a buscar referentes, ¿no? A buscar huelgas anteriores, acciones anteriores que pudieran servir en ese momento también para producir un material de comunicación, ¿no? Como para poner a circular otra vez aquello que había pasado y que seguía siendo como potente a día de hoy, ¿no? Y que iba a servir como de acompañamiento. Entonces, como que me parece muy bonito cuando pasan estas cosas, porque dices, bueno, no soy yo que estoy un poco loquita con este tema, sino que realmente está pasando, ¿no? Hay como esa necesidad de dialogar con las que estaban antes, ¿no? Y en ese sentido hay una cita muy bonita de esta chica que se llama Hélène Janecchini, es que no sé pronunciar muy bien bueno, es un libro que recomiendo muchísimo, que se llama Un deseo desmesurado de amistad. Y bueno, y hablando ella de archivos, en este caso de archivos queers, dice una cosa que me gusta mucho, que dice: si me empeño en hurgar en los archivos es porque tengo la sensación de que cada vida que allí descubro se suma a la mía y me da fuerzas para tenerme en pie mientras hago lo posible para evitar su olvido, ¿no? Y como que me parece como un círculo bonito esta frase, ¿no? De cuidar, de buscar quién nos cuida desde el pasado y cuidar para que estas personas no se queden en el pasado, ¿no? Y bueno, y eso, con esto ya lo tenía. Gracias.